Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Se refiere el Señor Jesús en esta cita bíblica de manera muy directa y especial a los fariseos de su época. Cuando uno oye la palabra hipócrita, esa expresión que tiene una conexión especial con el grupo de fariseos del tiempo de Jesús, recurrentemente es una palabra ofensiva. Muchas personas, cuando quieren ofender a alguien y quieren hacerlo de forma muy directa, les llaman hipócritas. Y cuando alguien oye que le dicen hipócritas, evidentemente le hace sentir ofendido, porque nadie quiere ser hipócrita, pese a que la hipocresía es una acción humana en la que se evidencia una doble moral y en donde alguien trata de aparentar algo que no es. Frente a eso tan ofensivo y que a la luz de la Biblia es no solamente reprobado por Dios, sino que también es despreciado por los hombres, la persona hipócrita asume una posición de desprecio, porque uno normalmente no se siente a gusto con un hipócrita. El hipócrita es el que habla a espaldas de otro y es el que jura y habla de cosas que no está en la condición de cumplir. Y yo creo que nadie quiere ser un hipócrita, ¿verdad que no? Todo el mundo quisiera ser honesto, franco, sincero. Y repito, recurrentemente cuando alguien usa esa frase, lo hace para ofender a otra persona. Y nos sentimos ofendidos si alguien nos dijera el día de hoy, tú eres un hipócrita. Eso nos ofendería muchísimo. Pero algunos son hipócritas por accidente. Un caso de ello, los fariseos. Los fariseos habían oído la palabra, la habían guardado, pero no la habían cumplido. Ni la podían cumplir, al punto que en el texto bíblico que acabamos de señalar, Jesús le recomendó a sus discípulos: hagan todo lo que ellos le dicen y lo que ellos les enseñan, cúmplanlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Cuando una persona tiene el conocimiento, ha guardado la palabra, pero no tiene la condición de poder cumplirla, es un hipócrita. Es un hipócrita por accidente. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de enseñar a otros, como hacían los fariseos. Tiene a lo mejor el conocimiento para ilustrar, para dirigir. Pero si ellos no pueden cumplir lo que están diciendo, son fariseos, eso los convierte aún sin querer en hipócritas. Y a eso es lo que hemos llamado el día de hoy hipócritas por accidente. El que conoce la verdad, el que sabe cómo actuar, el que entiende la escritura, el que la ha escuchado e incluso la ha guardado, pero no reacciona acorde a todo esto. Hace unas semanas le contaba a los chicos de Contracorriente que había un pastor, de este tipo de pastores, este tipo de líderes religiosos que les gusta pelear, criticar y señalar errores en todo el mundo. Ellos se sienten a sí mismos perfectos y por supuesto eso los coloca en una posición de hipocresía, porque no hay gente perfecta. Todos estamos en un proceso. En una de sus predicaciones, él hacía referencia a un personaje mexicano que obtuvo mucha fama a nivel mundial, recientemente murió, llamado Chespirito. Y hacía una expresión burlista acerca de los personajes de la vecindad del Chavo. ¿Cómo es posible esos tipos grandotes haciendo el papel de niño? Eso es lo que se le ve y lo que le queda es ridículo, decía él.
Pero peor aún, decía él, peor aún, el chapulín, quien representa al mismísimo diablo, con 2 cuernos, vestido de rojo y en una torpeza evidente. Y empezó a decir a los hermanos que cualquiera que veía ese tipo de programa, especialmente el chapulín, tendría que ser disciplinado, iba a ser suspendido de sus actividades. Una vez que los hizo sentir lo suficientemente mal, dijo: yo quiero que levanten la mano y que sean sinceros todos los que han visto ese terrible programa llamado El Chapulín. Y la gente tímidamente comenzó a levantar la mano, y una vez que todos habían concluido y estaba el número completo, ya no pude esperar más y dijo: lo sospeché desde un principio. Probablemente ese era su programa favorito. Eso es el hipócrita. El que trata de decir de alguna manera que tiene o hace cosas que tú no haces y te culpa por cosas que él dice que no haces, cuando Romanos capítulo 1 habla abiertamente de este tipo de personajes que crean a través de la religión imágenes irreales, haciendo una doble moral. Es la característica del que va a una iglesia con una Biblia, oye la predicación, la puede explicar perfectamente, la anota, la guarda, pero cuando va al día a día a enfrentar el trabajo, la universidad, la casa, todo ese conocimiento que puede explicar a la perfección, no es cónsono con la realidad de sus actos. La palabra de Dios no es solamente para oírla y guardarla. La palabra de Dios, una vez que es oída y una vez que ha sido guardada en el corazón, debe ser puesta en práctica. El apóstol Santiago decía que no deberíamos ser oidores olvidadizos, sino más bien, diga conmigo, hacedores de la palabra de Dios. Quiero señalar 3 puntos en esta mañana con los cuales vamos a establecer nuestra predicación el día de hoy. El primero de ellos, yo lo he titulado las acciones de un fariseo. Ese es nuestro primer punto. Las acciones de un fariseo. Ahora voy a explicar qué ocurría con los fariseos en la época. Ellos tenían un conocimiento, producto de haber oído, producto de haber guardado, pero era un conocimiento que los envanecía. No era un conocimiento para poner en práctica, era un conocimiento para echársela. Era un conocimiento que envanece, como usted puede leer que está allí en la pantalla. Yo quiero que usted lea conmigo Mateo 23:5. Solamente vamos a tomar esa cita bíblica para considerar lo siguiente y explicarles un poco. Antes bien, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Los fariseos usaban algo de tiempo memorial, que eran las filacterias. Las filacterias estaban basadas especialmente en lo que decía la palabra de Dios en Éxodo 13:9 y Deuteronomio 6:9 al 6. Déjeme leer rápidamente Deuteronomio 6:9 al 6. Vea lo que el Señor le dice al pueblo de Israel y que ellos debían guardar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Era tan importante para Dios que ellos guardaran la palabra que Él le decía: la atarás en tu mano, la colocarás en el frente entre tus 2 ojos, las escribirás en el poste de tu casa, las escribirás en el dintel de tu puerta, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella prácticamente en todo momento. Interesantemente, cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Israel, nunca le había prestado atención a esto. Pero me llamó mucho la atención que en el vuelo donde yo iba estaban varios judíos, varias personas de la cultura propia bíblica del pueblo judío, y cuando llegó una hora específica todos hicieron lo mismo. Sacaron una cajita de cuero,
se la amarraron en la frente, tomaron en su mano un cuero extenso y largo, rodearon su mano. Yo no sé si ahí tienen la posibilidad de verlo. Eso es lo que se llaman filacterias. Los saduceos concluían con las filacterias en la palma de la mano, mientras que los fariseos lo hacían hasta el codo. Pero eso es una filacteria. Vea bien, es un cuero que se enrolla en toda la mano y en la cabeza es una cajita que tiene 4 compartimientos y se lo colocaban acá. Eso es lo que se llaman filacterias y es a lo que Jesús decía. Él decía, los fariseos extienden sus filacterias. Por supuesto, ellos lo hacían basado en lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 6, donde él le decía, la pondrás en tu frente y la atarás en tu mano. Jamás Jesús había dicho que eso significaba en ningún momento que ellos tendrían que ponerla literalmente en la frente. Él decía, tienen que estar recordadas siempre, grabadas. No le decía, ponla como un aparato en tu mano que representaba acción para que la cumplas, para que la puedas realizar. Los fariseos no entendieron lo que el Señor les dio. Entonces ellos hicieron cajitas de cuero con 4 compartimientos que tenían ciertas citas bíblicas. Hasta el día de hoy lo hacen. El señor que iba al lado mío se colocó su cajita de cuero, puso el cuero extendido en la mano que tiene un pergamino largo incluido en la parte interior y comenzaron a hacer sus oraciones. Se cubrió con su talí. ¿Recuerda cuando le hablé del talí, verdad? Se cubrió con su talí, puso su filacteria y ellos hacen un movimiento recurrente de esta forma. Usted se preguntará por qué los judíos hacen eso. Lo hacen porque ellos toman todo tan literal que no entienden su significado. Cuando el Señor les dice a ellos que le amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, para ellos orar con toda su mente y con toda su fuerza es poniendo algún tipo de movimiento en el que se represente actitud y accionar de la fortaleza del ser humano. De allí viene el movimiento tradicional que usan ellos. Ahora vea lo que Jesús decía. Los fariseos que le dicen a ustedes lo que tienen que hacer, han oído la palabra, la han guardado, pero no la han puesto por obra. Por eso, hagan lo que ellos dicen. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos tienen un conocimiento de mi verdad, pero un conocimiento que los ha envanecido. Entonces ellos extendían las filacterias. Eso significaba que la cajita de cuero le ponían más tamaño y extendían el cuero que usaban en la mano, todo para ser visto por los hombres. Luego decía, y hacían largos los flecos. Usted se preguntará, si eso es la filacteria, ¿qué quería decir Jesús con los flecos? Estos son los flecos. El talí, que era el manto de oración, debía hacerse con flecos que eran recordatorios eternos de que ellos debían guardar la palabra de Dios. Estos son los famosos flecos a los cuales se refiere Mateo 23, que normalmente ellos lo usaban debajo de la ropa o lo usaban en el talí. Los flecos regularmente deberían tener un tamaño, pero ellos cuando lo usaban bajo la ropa y caminaban, en Israel es muy común verlo, ellos los extendían de la misma forma que ampliaban las filacterias. ¿Sabe con qué propósito? ¿Cuál era el propósito? Que la gente los viera. Su conocimiento no era un conocimiento para poner en práctica nada. Su conocimiento era un conocimiento vanidoso, un conocimiento pomposo, un conocimiento para que la gente sepa que ellos saben. Ese es el primer error de mucha gente que no logra cumplir la palabra de Dios, que van a la iglesia para aprender, son capaces de debatir con cualquier persona, citan la Biblia a la perfección, retan a cualquiera a que ellos puedan contradecirle, pero sus acciones y comportamientos de vida no están aunados ni alineados con todo el conocimiento que tienen. Tienen mucha información, pero no tienen formación.
Ellos han pensado que el conocimiento es una cajita que se ponen en la frente. Y el conocimiento no solamente es una cajita, el conocimiento es una verdad que cuando Dios la revela a tu vida, debe marcar y establecer un patrón y una conducta de vida que va a asignar nuestro comportamiento delante de todas las personas con las que nosotros vivimos. ¿Sabe cuánta gente habla mal de nosotros? Cantidades. Y quiere que yo le diga, mejor dicho, ¿por qué hablan tan mal nuestro? Porque somos especialistas para citar la Biblia. La conocemos a la perfección. La Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Retamos a la gente, peleamos con ellos, pero somos mala paga. No pagamos nuestras deudas. Somos incapaces de ayudar al prójimo. Somos incapaces de actuar. Mire, yo entiendo que muchas veces hay verdades de la palabra de Dios que no son fáciles de cumplir. Pero el problema no es si es fácil o no. El problema es que yo no recibí esa verdad únicamente que para yo decir yo sé lo que dice la Biblia. Toda la verdad que Dios ha revelado en su palabra es no solo para oírla y para guardarla, sino para ponerla por obra. Y la bendición de Dios está en aquellas personas que oyen, que guardan y que ponen por obra. Hay gente que todos los días leen su Biblia, memorizan un versículo, pero ¿qué tan cerca está su vida del conocimiento que están adquiriendo? Alguien dijo en una oportunidad: tus acciones no me permiten escuchar lo que dices. No es lo que tú citas. No es que salgas de aquí y digas, aquí ya no te la predica, el pastor dijo esto, y entre semana puedas repetirse la otra persona. Dios no quiere solamente que tú la oigas y que tú la guardes. Dios quiere que tú vivas su palabra y que todo el conocimiento que has recibido de Dios a través de su palabra sea práctico, sea un comportamiento y sea un testimonio, porque cuando eso ocurra, tu vida será como la luz del mediodía y la gloria de Dios será tu retaguardia, y mucha gente va a creer la verdad que tú predicas, no porque lo predicas, sino porque lo vives y es una realidad práctica. Ese eran los fariseos. Ellos eran hipócritas. ¿Por qué? Por accidente. Porque ellos quizás no querían ser hipócritas, pero al conocer la verdad y no ponerla en práctica, ¿en qué posición los colocaba? En una posición de hipocresía, porque no solo la conocían, sino que se atrevían hasta a enseñarla. El segundo punto que voy a señalar, yo lo he titulado así: acciones de un rey. Y vamos a hablar brevemente en este punto del rey Salomón, el rey más sabio. Acciones de un rey. Él tenía un conocimiento, ahora él no tenía un conocimiento como habíamos señalado anteriormente del fariseo, un conocimiento que lo envanecía. El conocimiento de Salomón era un conocimiento confiado. Ahora, estos son los que oyen la palabra, la guardan, son hipócritas por accidente, pero no porque ellos quieren demostrar nada, sino que no la ponen en práctica porque son confiados. Ellos que están confiados en que como lo conocen y saben cómo es, no deben estar atentos a la atención de la ley de Dios. Quiero que usted lea algunas citas bíblicas que me voy a permitir compartírselas en este día. Salomón, diga conmigo, Salomón, cuarto rey de Israel. Prácticamente Salomón estaba iniciando un periodo de gloria para la nación de Israel, porque fue el cuarto rey. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue Isboset, el tercer rey fue David, el cuarto rey fue Salomón. ¿Sabía usted que Dios le dio requerimientos para que cuando alguien fuera rey supiera qué hacer? Esos requerimientos se encuentran en Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 20. Por favor, permita que podamos leerlo juntos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Dice, y por favor preste atención,
Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente tendrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Esto es viejo, esto no es solamente en Venezuela una condición, esto tiene mucho tiempo. Pero, diga conmigo, pero, número uno, él no aumentará para sí caballos. Número 2, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Número 3, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y número 4, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Diga conmigo, 1, no puede tener muchos caballos. 2, no puede volver a Egipto. 3, no puede tener muchas mujeres. Y 4, prohibido amontonar plata y oro. Ahora, ¿cómo el rey, al llegar a ser rey, iba a tener con seguridad el cumplimiento de esto? El versículo 18 del mismo capítulo lo revela. Dice el verso 18 del mismo capítulo 17 de Deuteronomio lo siguiente: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Qué tendría que hacer el rey? Él iba a tomar a puño y letra e iba a escribir esto que acabamos de leer. Tomará una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo. Oiga esto. Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora note lo siguiente que le voy a leer ahora. ¿Sabe cómo actuó Salomón? Mantenga su Biblia abierta. Número 1, segunda de Crónicas 1:14. Dice así, en primer lugar, vea lo que hizo Salomón. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en ciudades con los carros y con el rey en Jerusalén. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo en aquel libro que él no tenía que hacer? Tener muchos caballos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Salomón? Número 2, segunda de Crónica 1:16 y 17. Vea lo que dice. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un carro por 150. ¿Qué fue lo segundo que Dios le dijo que no debía hacer cuando fuera rey? Ir a Egipto. ¿Y dónde compraba Salomón los caballos? Número 3. ¿Se acuerda qué fue lo tercero que Dios le dijo, verdad? Esto está en Primera de Reyes 11, 1 al 3. Lo tercero que Dios le dijo, y vea lo tercero que hace Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Termina el verso 3. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué fue lo tercero que Dios le dijo que no debía hacer?
¿Y qué fue lo tercero que él hizo? Mire, hasta ahora pareciera ser que Dios le dijo, no hagas esto. Y él como que dijo, eso es lo que yo voy a hacer. ¿O no? Por último y cuarto, segunda de Crónicas 1:15. ¿Qué fue lo cuarto que Dios le dijo que no debía hacer el rey cuando fuera rey? ¿Amontonar qué? Oro y plata. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 15. Y acumuló el rey Salomón plata y oro en Jerusalén. Oiga esto. Como piedra. ¿Sabe lo que quiere decir como piedra? Que el oro y la plata en Israel se encontraba en la calle tirada como si fuera piedra. Y lo que Dios le dijo fue, óyeme bien, no tengo problema con que tengas plata y oro, es normal, eres un rey, pero no amontones. Ahora, él no solamente amontonó, tenía tanto en exceso que si usted hubiera caminado en Israel en tiempos del rey Salomón, usted se hubiera conseguido una tremenda piedra de oro o una tremenda piedra de plata, porque llegó a ser como piedra en el reino. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y qué le pasó a este loco? ¿Acaso no fue eso lo que Dios le dijo que no hiciera? El problema de los fariseos era que el conocimiento que tenían era un conocimiento para echársela. Ellos se le echaban y querían que todo el mundo viera lo que sabían, y se ponían sus filacterias en la frente y alargaban los flequillos de sus mantos. Salomón no. ¿Sabe cuál fue el problema de Salomón? Lo que dice el verso 18 de Deuteronomio 17, que Salomón tenía por instrucción de parte de Dios la obligación de escribir con su mano una copia de la ley en donde se le decía todo lo que tenía que hacer, y tenía todos los días antes de comenzar a reinar y a legislar como rey de la nación, todos los días tenía que sacarla y leerla. Se dice que el rey lo guardaba y lo amarraba en su mano izquierda porque era la mano del corazón. Entonces cuando el rey iba a comenzar a legislar, llegaba al palacio y antes de recibir a cualquier persona, él sacaba aquella copia y la leía. ¿Saben cuál fue el problema de Salomón? Que era un hombre muy sabio, era un hombre muy inteligente, y un buen día, ¿sabe lo que dijo Salomón? Ya yo me sé eso. ¿Usted nunca ha escuchado algo así en la iglesia? Ay, esa es la predicación. Ay, ya yo escuché esa predicación, yo la conozco. Un día Salomón se sintió confiado en su conocimiento, estaba confiado, yo soy sabio, ya yo me lo sé, todos los días lo he leído, y un buen día dejó de leer la porción de la ley, la copia que tenía en su mano. Y cuando dejó de leerla, obviamente todo ese conocimiento que estaba allí lo llevó a un descuido, no olvidarlo, porque créame que él sabía lo que estaba haciendo, pero simplemente cuando dejó de atender y cuando asumió confiadamente el control de lo que él pensaba que podía decir y podía hacer, se olvidó por completo de leer. Mire, usted nunca puede dejar de leer la palabra de Dios. Bueno, deje de leer, pues, es su problema. Si quiere hacer como Salomón, haga como Salomón. Usted nunca puede dejar de leer la palabra de Dios. Oye, hay un poquitico por aquí adelante que yo sé que Dios lo va a bendecir porque van a poner por obra. ¿Y qué pasó por allá atrás? Usted nunca puede dejar de leer la palabra de Dios. Hay gente que viene a esta iglesia así, va entrando. ¿Quién predica hoy? ¿El pastor Gustavo? No, hoy le toca al pastor Benito. Ah, yo me voy entonces. Yo lo sé, porque me los he encontrado en la puerta saliendo. Ay, pastor, usted está. Ay, disculpe, yo pensé que no venía hoy. Y vuelven otra vez y se sientan. Hay personas que cuando se sientan comienzan a escuchar y dicen, ese mensaje ya yo me lo sé. ¿Usted sabe cuál es la causa que genera más accidentes de tránsito en el mundo entero? La causa que genera más accidentes de tránsito en el mundo entero no es la droga, no es el alcohol, no es el teléfono celular. Todo esto que señalé genera accidentes de tránsito. Pero lo que genera más accidentes de tránsito en el mundo entero se llama exceso de confianza. Llegar a un semáforo que está en verde
y no mirar a los lados y seguir. ¿Sabe cuánta gente ha pasado su semáforo en verde teniendo el derecho para pasar y alguien descuidado, un borracho, un loco, un malandro viene y lo choca? El problema no es que tú tengas la confianza en lo que estás haciendo. Nunca podemos tener exceso de confianza. Todos los días tenemos que oír, guardar. Todos los días debemos oír la palabra de Dios. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga este año como nunca jamás lo ha bendecido? Llegue a su casa a anotar. Y no termine con eso. Mañana saque un ratico, 5 minutos y vuelva a leerlo. Y el miércoles saque otra vez, aunque sea 3 minutos, y vuelva a leerlo. Pero si usted mantiene una actitud de atención y no de confianza solamente por lo que ella sabe, nunca actúe como Salomón, que como era tan sabio, él pensaba que se la sabía toda y que él no necesitaba escribir, ni leer, ni anotar nada. Pues mire, todo lo que Dios le dijo a Salomón que no hiciera, mire, qué absurdo, fue exactamente todo lo que Salomón hizo. Dios le dijo, no quiero que tenga muchos caballos. Pues Salomón como que leía, como que se olvidó y dijo, yo creo que ahí decía que podía tener algunos caballos. Voy a buscar unos cuantos caballitos. Dios le dijo en segundo lugar, no quiero que vuelvas a Egipto. Yo no sé si por ahí fue que yo leí que decía algo de Egipto. Fue a comprar caballos en Egipto. No quiero que tengas muchas mujeres. Aquí está la respuesta a la gente que dice, ay, Salomón tuvo muchas mujeres. ¿Y por qué yo no puedo tener 3? Porque Dios le dijo que si tenía muchas mujeres, eso iba a desviar su corazón. Ahí está la respuesta. Los que creen que el que Salomón haya tenido muchas mujeres es una acción para que nosotros justifiquemos tener muchas mujeres. Alguien dirá por allí, escuché una voz que dijo, ¿y poquitas? Dice la Biblia que las mujeres iban a apartar su corazón. Y lo cuarto que Dios le dijo fue, tampoco amontones oro y plata. Y llegó y Salomón fue como, mire, yo no sé si la palabra es descarado, yo no sé si la palabra es, mire, no sé qué palabra usar, pero exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera fue lo que Salomón terminó haciendo. Y así finalizan los días del rey y el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra. Se confió de su conocimiento. Hay gente que se confía de su conocimiento. Nosotros no podemos confiar en lo que conocemos. Nosotros solamente podemos confiar total, ciega y absolutamente en el Dios que creó los cielos y la tierra. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuantos confían en Dios nunca serán avergonzados. Termino con el tercero. Número 3. Las acciones de un hijo. Número 1, las acciones de un fariseo. Número 2, las acciones de un rey. Y número 3, las acciones de un hijo. Aquí a lo mejor no hay fariseo. Diga, fariseo fuera. El fariseísmo es equivalente a la hipocresía, ¿ok? A la hipocresía religiosa. El que usa Biblia, el que sabe Biblia. La confianza es referente a alguien que se siente confiado en lo que conoce y en lo que sabe. Todos podemos equivocarnos por mucho conocimiento. Y aquí a lo mejor no hay reyes, no hay fariseos, pero yo sí estoy seguro que aquí hay hijos. ¿No hay hijos? Por allá atrás veo un poquito de hijos. Yo no sé qué se hicieron los demás. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta mañana? ¿Dónde están los hijos? Ah, usted es hijo. El fariseo es hipócrita. El rey es confiado. El hijo tiene otra forma de conocimiento. Esto lo he llamado el conocimiento e intención. Los hijos tienen conocimiento y no usan su conocimiento para echársela delante de los demás, ni para que el mundo sepa cuánto saben, ni tampoco tienen un conocimiento confiado en lo que saben, sino que tienen un conocimiento para intención. Vean lo que le voy a decir en este último punto con el que ya vamos a terminar. Deuteronomio 28:15 dice algo que a mí me explotó la cabeza.
Porque cuando yo leo Deuteronomio 28 al comienzo, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 28 al comienzo? Acontecerá que si oyes la voz de Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Y comienza a decir todo, pero Deuteronomio 28:15 no dice eso. Vea lo que dice. Oiga bien, oído al tambor. Pero acontecerá, si no oyeres la palabra, si no oyeres la voz de Dios, oiga bien esto otro, para procurar cumplir. Diga conmigo, procurar cumplir. Ahí no te está diciendo para cumplir, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Procurar cumplir. Pareciera ser que Dios lo que te está diciendo es que Él no espera que tú lo cumplas. Porque si Él esperara que tú lo cumplieras, necesariamente te diría para cumplir, como lo dice Deuteronomio 28 al principio. Pero en el 15, repentinamente encontramos que dice, acontecerá que si oye la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir. Los hijos de Dios, cuando oyen la voz y la guardan, a lo mejor no la logran cumplir. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos de debilidades, queremos hacerlo bien, pero todavía tenemos situaciones con las que estamos luchando, pero queremos procurar cumplir. Y le voy a dar una buena noticia. Esa buena noticia se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 4 verso número 5. Una buena noticia para todos los hijos en esta mañana. A todos los hijos que han dicho, ay pastor, yo me he equivocado. Yo sé que la Biblia dice eso, pero no logré hacerlo. Yo he hecho lo mejor y he hecho lo posible por tratar de cumplirlo, pero he faltado al Señor, he errado al blanco. No me siento digno de la gracia de Dios porque no he sido obediente a todo el mandamiento de Dios. Pero se va a encontrar con Primera de Corintios 4:5, que es una muy buena noticia. Diga conmigo, buena noticia. Mira al que está a tu lado y dile, una buena noticia. Diga, el pastor va a terminar con una buena noticia. ¿Sabe cuál es esa buena noticia? Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, o sea, antes de que las cosas salgan a la luz y se manifiesten, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Oiga esto último. Y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando el día termina, esta es tu buena noticia, cuando el día termina, resulta ser que no siempre concluye como yo hubiera querido. Porque yo dije, hoy será un día para oír, hoy será un día para guardar, y hoy será un día para cumplir la palabra de Dios. Voy a vivir fielmente al mandamiento de Dios. Voy a hacer lo que allí dice. Voy a leer, voy a guardar, voy a estar atento y voy a portarme bien para agradar a Dios. Cuando son las 11 de la mañana, de pronto ocurrió una situación que a usted lo sacó de sus casillas y le pegó 4 gritos a su esposa. Mira, mujer desgraciada, me tienes harta, yo no te aguanto. Y después que usted cae en cuenta de esa pelea, ay Señor, ¿qué acabo de decir? Si yo hoy quería portarme bien, yo no quería pelear, porque he aprendido en tu palabra que el hombre debe amar a la mujer, y yo la traté mal. Y de pronto al mediodía vas manejando y vas con esa molestia y se te atraviesa un carro, y cuando se te atraviesa un carro sacas la mano por la ventana y le das un saludo al otro que se te atravesó y le das una bendición carnal. Mira. Y de pronto después que pasa eso, el hombre te regresa una mala palabra y ustedes se transan y se te salieron unas groserías. Y entonces tú te sientes mal.
Y llegas a tu casa, Señor, tú sabes perfectamente que yo escuché el mensaje y también lo guardé, lo anoté y quería hacerlo bien, pero hasta este momento, hasta el mediodía, todo me ha salido mal, no he podido hacerlo. Y de pronto cuando ya llega la tardecita, estabas allí tratando de hacer lo mejor posible y de pronto pasó una persona que tenías tiempo que no veías. Era aquella muchacha que fue tu novia en la secundaria. Y ella te echó una sonrisa y te picó el ojo. Y alguien dice que la primera mirada no tiene problema, el problema es la segunda mirada. Pero aquí no hubo ni primera ni segunda, sino que hubo una directa. Y cuando tú te das cuenta que miraste a una mujer y que la codiciaste, tú dices, Señor, el día terminó mal. Llegas a tu casa a llorar, a pedirle perdón a Dios. Las cosas no salieron como lo planificaste. Y tú dices, yo no merezco tu gracia, yo no merezco tu salvación. Le grité a mi esposa, peleé con una persona. Oye, miré a alguien que no tenía que mirar. Señor, ¿cómo hago? Tú sabes que si yo me entero de eso como tu pastor, a lo mejor te disciplino, te suspendo y te digo, tú no puedes seguir en tus actividades porque eres un pecador. Le gritaste a tu esposa, peleaste con una persona, codiciaste a una mujer. Tú no puedes seguir haciendo lo que haces. Pero si es Dios, ahí está, no juzguéis antes de tiempo, porque Dios no juzga a las personas por las acciones ni por lo que hace. Dios juzga a las personas por las intenciones que habían en su corazón. Si al final del día tú lloras y tú le dices, Señor, yo lo quería hacer bien, la voz del Padre puede retumbar los cielos diciendo, hijo, yo sé que tú lo querías hacer bien, ten mi gracia, porque la intención de tu corazón es más importante que el resultado final del día. ¿Sabe que lo que Dios miró en David no fue el poco de pecados uno tras otro que cometió? Dios sabía que en el corazón de David no existía el deseo de hacer todo lo que hizo. Circunstancialmente las situaciones se le escaparon y terminó haciendo cosas que no quiso. Por eso su arrepentimiento fue tan sincero, porque los hombres te van a juzgar por el resultado final de tus acciones. Dios nunca jamás mira las acciones para determinar qué es o qué pasó. Dios siempre va a mirar las intenciones del corazón de los hombres. Si quisiste hacerlo bien, eso es suficiente para Dios, para volver a darte su gracia, para volver a acompañarte, para levantarte si estás caído y volver a otorgarte la misericordia divina del cielo. Yo les voy a contar con vergüenza, con mucha vergüenza, algo que a mí me pasó hace mucho tiempo. Yo siempre he estado en contra de la piratería. Creo que no es honesto y creo que un hijo de Dios no debe involucrarse en piraterías. Y una vez estaba en Colombia y de repente yo voy pasando por una calle y oigo una predicación. Yo digo, esa voz se me parece. Usted sabe que tenían mis predicaciones copiadas, pirateadas. Y me ha llegado a pasar que la he visto en varios lugares. Me hago el loco y pregunto, mira, ¿y eso cómo te llegó? No, me llegó, lo bajé por internet. Bueno, yo creo que un hijo de Dios no debe involucrarse en piratería porque a mucha gente le cuesta, bien sea a los cantantes le cuesta. Aunque el fin, en mi punto de vista es que el mensaje llegue lo más lejos que pueda. Ojalá la gente fuera honesta y no se lucrara con lo que otros hacen. Pero creo que si tú tienes la posibilidad de adquirir algo honesto, algo que represente el trabajo y el esfuerzo de alguien, creo que es el deber ser. Y llegué a mi casa y hablo con mi mamá. Y le digo a mi mamá, cuando veo que tiene un cerrito de CD de música, piratas copiados. Mami, ¿y tú qué hiciste con eso? No, bueno, hijo, lo compré en tal parte. No, eso no es correcto. Tú eres una hija de Dios. Tú no puedes apoyar ese tipo de vagamundería. Al Señor no le agrada eso. Bueno, hijo, es que tú sabes que es que un CD original cuesta, mamá, puede costar lo que sea. No tiene forma de justificarse. No. Lo cierto fue que yo me regresaba allá y cuando uno viaja, usted sabe que a uno le gusta oír música.
Y fui a una librería que queda por ahí por el centro. Porque normalmente tú sabes que en las librerías tú consigues CDs originales. Yo dije, voy a ver si puedo comprar, aunque sea, le voy a decir cuánto costaban en aquel tiempo. Los CDs originales costaban 70 bolívares en aquel momento, que era un realero, porque los CD copia costaban 1000, no costaban nada prácticamente. Sí, los vendían baratísimo. Entonces yo llego a la librería y a mí me gusta mucho un cantante español llamado Marcos Vidal. Me gusta mucho su música. Pero yo no sabía que todo había subido y yo tenía solamente 100 bolívares. Y yo dije, con 100 bolívares compro por lo menos 3 CD y los pongo los 3, suelta uno hasta que llegue a Puerto Ordaz. Y yo le digo, ¿va a ver los CD que tiene? Y empieza a mostrarme los CD. ¿Cuánto cuestan? Me dice, 70 bolívares. Wow, con esto me alcanza uno solo. Y yo no puedo escuchar 8 horas de viaje el mismo, porque esto dura como 35 minutos, 40 minutos. No, entonces no puedo. Me dice, señor, pero no se preocupe, en la librería. Y me saca una catajarra así de CD copia. Pero aquí tengo los mismos CD en copia. Y casi reprendo al diablo. Pero le dije, ¿y cuánto cuesta? 3 por 10. Hermano, me voy a confesar con ustedes que en esta mañana pequé. En el momento agarré y compré un poco, con 100 bolívares, imagínense, compré un poco. Mire, después cuando yo vengo en el camino, oye Señor, Padre, oye, yo tanto que digo, me sentí como un fariseo. Mire, me dio un sentimiento y una carga de conciencia, porque era como ir en contra de mis convicciones, de mis principios. Quiero decirle que después de eso, más nunca lo hice. Claro, es que tenía bastante que me duraron mucho tiempo para no hacerlo también, ¿no? Pero le voy a decir algo. Yo sé que estuvo mal. Pero ¿sabe qué Dios miró? A pesar de eso, Dios miró cómo yo me sentí posteriormente. Porque Dios no juzga antes de tiempo como juzgamos nosotros. Dios no te mira como te miran los hombres, que cuando te equivocas te lo dije, eres un pecador, un mentiroso, viste que eres un inmoral, eres un fariseo, eres un hipócrita. Dios no. Dios lo primero que mira, siempre antes de poder elaborar un juicio, siempre va a ser la intención de tu corazón. Si tu intención era buena, si desde el primer momento que concibiste hacer algo, querías hacerlo para agradar a Dios, y en el camino te perdiste, en el camino caíste, quiero decirte por qué la Biblia dice que no podemos juzgar hasta antes de tiempo, cuando aparezca aquel que juzgará al hombre no por sus acciones, sino por las intenciones de su corazón. Dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada aguda de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hoy tú tienes la mejor intención de agradar a Dios toda la semana y hacerlo bien para Dios, tu intención ya te da la gracia, la bendición y la bendición de Dios sobre tu vida, porque Dios no va a mirar lo que va a pasar el próximo domingo, sino el deseo en tu corazón que tienes de hacerlo bien, porque eso es suficiente para un Dios grande, piadoso, bueno y misericordioso. Gloria a Dios que Él es nuestro pastor. ¿Por qué usted cree que Dios perdonó a Pedro? Porque Dios no miró la negación de Pedro, Dios miró la intención del corazón de Pedro, pero en el camino se perdió. Y yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos perdido la visión? ¿Y cuántos no nos hemos perdido en el camino? Levante la mano el que nunca se ha perdido en el camino. Esos son los fariseos, con filacterias amarradas por todos lados, flecos larguísimos para que todo el mundo vea. No, yo nunca me he equivocado. Ese probablemente sea Salomón, que a lo mejor era tan sabio que él consideraba que no tenía que depender de ir a iglesia, ni congregarse, ni oír nada. Yo sé mucho, yo tengo la Biblia, yo me confío en mí mismo. Pero nosotros no.
Nosotros somos hijos y nosotros reconocemos que Dios está por encima de todas las cosas, que sin Dios no podemos vivir, y también reconocemos que este conocimiento que nos está llenando en esta mañana no es para sentirnos mejor que los demás, sino para luchar todos los días. Y si me caigo, me vuelvo a levantar, y si me caigo, me vuelvo a levantar, y si me caigo, me vuelvo a levantar, porque 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. ¿Cuántos se han caído? Vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar. Ahora, si planificaste tu caída, ahí no había intención del corazón. Si dices, yo voy a hacer esto. Está hablando la Biblia del que siempre quiso hacer las cosas bien para agradar a Dios, no del que planifica anticipadamente el mal, porque la Biblia dice que todo aquel que planifica el mal tiene por inmunda la sangre de Cristo. Pero si tú en tu corazón siempre has querido hacerlo bien, siempre has querido agradar a Dios, eso es lo que Dios ve en tu vida. Voy a concluir para terminar en esta mañana contándoles la historia de la estatua de Miguel Ángel. Un hombre que tenía una marmolería había desechado un pedazo de mármol que había cortado de una cantera y lo tenía en una esquina para botarlo. Miguel Ángel, el escultor, el famoso artista de la edad medieval, llegó a aquel lugar y vio aquel pedazo de piedra y le preguntó qué iba a hacer con eso. Y el hombre le dijo, lo voy a botar porque es un pedazo de basura. Pero mientras él veía un pedazo de basura, ¿sabe lo que vio Miguel Ángel? Vio un hermoso cisne en ese lugar. Y le dijo, y me regalas ese pedazo de basura, llévatelo, eso es una basura. Y él se lo llevó. Transcurrido 4 meses, regresó otra vez con un hermoso cisne, con una valía increíble, un precio exorbitante. Y él le preguntó, ¿y dónde lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y le dijo, lo que para ti era una basura, para mí era una obra de arte. A veces el escultor está trabajando y cuando está trabajando pierde alguna parte porque se rompe si no cincela correctamente. Pero él no se cansa, él vuelve a empezar su obra de arte. Quiero decirte que tú eres la obra de arte más hermosa que el Señor tiene en su creación. A veces trabajando puede que se dañe esa obra de arte, pero Él volverá a empezar todas las veces que sea necesario empezar. Él volverá a construir en ti todo lo que tiene que construir, y no importa cuántos te juzguen ni cuántos te vean mal, pero si tu intención de corazón es servir a Dios y es agradar a Dios, Él va a comenzar en ti todas las veces que sean necesarias y no se va a rendir ni se va a cansar hasta que termine su obra perfecta en tu vida. No te rindas tú, sigue adelante, vuelve a levantarte, camina porque tu bendición te está esperando, porque el que oyó, el que guardó y el que procuró cumplir la palabra de Dios, sobre él estará la gracia, la bendición, la gloria, el bien y la misericordia del Señor le seguirán todos los días de su vida y le alcanzarán todas estas bendiciones.